Gloria a Dios, bendito el amor de nuestro Señor, amén. Cómo no elevar nuestro corazón en gratitud al Señor, darle gloria y honra que solamente nuestro Dios se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir, como hacemos cada culto, esta reunión abriendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Agradecemos al Señor que hasta aquí nos ayudó. Y agradecemos también a la amada iglesia que cada culto hemos estado compartiendo juntos este tiempo precioso en su presencia. A los hermanos que nos han acompañado de distintos lugares, la familia también, que siempre se unió para que juntos podamos realizar un culto a nuestro Dios. Y bueno, podemos decir, como dice allí en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Tenemos una linda noticia que a partir de la semana que viene ya podemos comenzar con los cultos, con un cupo limitado, por supuesto. Así que vamos a continuar solamente los días miércoles con este culto así en casa, online, los miércoles de 20 a 21 horas. Así que realmente este versículo, esta declaración, hasta aquí Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, realmente es para nosotros hoy. El pueblo de Israel, cuando antes de llegar a este tiempo, a esta etapa, digamos, a proclamar esta palabra, al haber levantado un altar allí, estaba pasando un tiempo muy difícil, un tiempo de derrota. Los filisteos habían invadido el territorio de Israel y les habían capturado el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor y estaban en derrota, se sentían derrotados. Sus pecados, estaban abrumados por sus pecados porque muchos se habían desanimado, se habían vuelto a ídolos, en busca de ídolos ajenos y habían alejado su corazón de los caminos de Dios. Y una vez más, cuando estaban al borde también de una nueva invasión, una nueva batalla, ellos deciden volverse a Dios de corazón y pidiéndole a Samuel, al profeta Samuel, que orara por ellos, que intercediera delante de Dios por ellos. Y el profeta les habla, ¿no?, que la única manera de que Dios respaldara, levantara al pueblo de Israel, era que el mismo pueblo se acercara a Dios, para que Dios se pudiera acercar a ellos, se santificara, se arrepintiera de sus pecados, se volviera a Dios de todo su corazón, dejar a los ídolos, dejarse los pecados que los alejaban de Dios, se arrepintieran, confesaran y se volvieran a Dios de todo corazón. Y así lo hicieron. Ellos decidieron buscar a Dios, entraron en comunión con Dios, en amistad con Dios nuevamente. Y me gusta un versículo un poquito más arriba, que ustedes lo puedan leer. Dice que Dios, en el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando el pueblo arregló sus cuentas con Dios, Dios entonces intervino en la batalla que ellos tenían que pelear. Y dice que Dios tronó. En otras palabras, Dios como que se sacudió el lugar, se estremeció. Fue un ruido ensordecedor. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está durmiendo y hay un trueno tan fuerte que lo despierta. Y decimos, tembló todo. Así Dios tronó para defender a su pueblo Israel, y ese pueblo salió victorioso
de esa batalla. Nosotros, y luego pudieron levantar un altar para recordar o conmemorar esa victoria de Israel y pudieron decir, hasta aquí, le pusieron allí un nombre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros, como el pueblo de Israel, antes de la cuarentena estábamos así. Estábamos quizás sumergidos cada uno en sus cosas, viviendo una vida cristiana, espiritual liviana. Estábamos muchos enredados, estaban en sus pecados, allí en idolatría también, cambiando el lugar que le merecía al Señor, cambiando en otras cosas, poniendo en su lugar otras cosas en lugar del Señor, dándole prioridad al trabajo, a sus proyectos, a sus planes propios, a hacer dinero, lo que sea. Y tuvimos que ser puestos en cuarentena para poder reconocer que solamente Dios es Dios, que no nos vale el mucho dinero, no nos vale los ídolos, el disfrutar de los deleites temporales del pecado, tampoco nos llevan a ninguna parte. Solamente volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Este tiempo de cuarentena nos sirvió, como hizo el pueblo de Israel, escuchar a su profeta, escuchar también la voz del Señor a través de cada alabanza, cada prédica, cada oración, poder escuchar que Dios nos llamaba para que nos volviésemos a Él, dejásemos los pecados, dejásemos la idolatría, dejásemos esos caminos en que estábamos lejos de Dios y volver a Dios arrepentidos, confesando nuestros pecados y acercándonos a Dios, reconociendo que sin Él nada somos, que necesitamos que vuelva la presencia de Dios a nuestras vidas. Muchos años, como el pueblo de Israel, 20 años estuvieron lejos, sufriendo que el arca estaba lejos, la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tuviste que aguantar lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios para volverte a Él? Estos son los últimos 2 cultos, hoy y mañana, que tenemos sábado y domingo. Yo creo que también es la oportunidad que Dios te da si todavía no has tomado la decisión de volverte a Dios de todo corazón. Nosotros hoy podemos decir, hasta aquí el Señor nos ayudó, el Señor nos guardó y nos libró de todo mal y estamos más que victoriosos. Hemos levantado un altar de oración en nuestros hogares, una bandera plantada que decía, hasta aquí nos ayudó el Señor. Este hogar es propiedad de Dios y nada ni nadie, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque Dios estaba allí, Dios está aquí. Amados, y tenemos que seguir con esa oración en familia. Los días que no tenemos reunión o no pueden ir a los cultos de 20 a 21 horas, vamos a seguir con esas reuniones, con esa reunión de oración en las casas, ese altar de oración, orar unos por otros, orar por los líderes, por los pastores, por los misioneros en todo el mundo, orar por esta humanidad perdida que necesita volverse a Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle a Dios porque hasta aquí nos ayudó, porque tu presencia, Señor, nos ha acompañado hasta aquí. Muchas gracias por guardarnos, por guardar nuestra familia, Señor, por guardar la iglesia, por cuidarnos hasta aquí, mi Dios, y permitirnos en este tiempo conocerte más, acercarnos más a ti, Señor, reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, evaluar aquellas cosas que estábamos haciendo mal y que necesitábamos corregir, abandonar nuestros pecados, nuestra vida licenciosa, nuestra vida espiritual liviana que quizás veníamos llevando, para profundizar en ti, en tus caminos, en tu palabra, en la oración, en el ayuno. Gracias, Señor, poder valorar lo verdaderamente importante, que es buscar a Dios de todo corazón, que es disfrutar la familia y el entender que solamente Dios es nuestro proveedor, que aún en medio de la crisis, vos siempre
nos supliste, nos sustentaste, Señor, y nunca faltó el pan en nuestra mesa. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, que ese altar que hemos levantado en nuestros hogares no se apague. Al contrario, sigamos encendidos porque esa es tu voluntad, Señor, con esta cuarentena, que te busquemos, que nos volvamos a ti, Señor, que abandonemos nuestros pecados, aquellas cosas que nos apartan de ti y podamos vivir una vida cristiana victoriosa, profunda, delante de tu presencia. Oh Señor, en comunión íntima contigo, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo que nos has dado, Señor. Y que sigamos aún más comprometidos contigo, que cuando volvamos a la iglesia, volvamos con más fuerza, con más entusiasmo, con más compromiso. Que lo que hasta aquí no estábamos haciendo, podamos tomar ese compromiso contigo, Señor, en primer lugar, y con la iglesia, con nuestra familia, de buscarte hasta el fin de nuestros días, porque tu venida está cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, antes de darle lugar a los hermanos que nos van a compartir unas alabanzas, hablar un poquito, dar algunos anuncios con respecto a los días de reunión, cómo nos vamos a manejar a partir de la semana que viene. Los miércoles tenemos culto, entonces en la iglesia de 17 a 18:30. 17 a 18:30. A las 20 horas, ya nosotros vamos a arrancar también desde aquí, nos venimos rapidito, de 20 a 21 vamos a tener el culto desde casa para que todos puedan participar. Sábados de 19 a 20:30 y de 21:30 a 11 horas o 23 horas los jóvenes. ¿Sí? Sábado de 19 a 20:30 horas, 21:30 a 23 los jóvenes van a tener sus reuniones. Los días domingos vamos a tener 2 cultos, de 17 a 18:30 el primero, y a partir de las 19 a 20:30 el segundo culto. Vamos a tener, ¿por qué agregamos un culto más? Tenemos permitido hasta 30 personas. Unas 5 o 6 personas van a ser las que van a estar sirviendo al Señor. Entonces tenemos unos 24 lugares para poder cubrir. Queremos que aunque sea una vez por semana, un día a la semana usted pueda asistir a la iglesia. Entonces, necesitamos que se anote nuestra hermana, hablando a nuestra iglesia, ¿no? A nuestra hermana Jessica Medina, para que usted escoja el día que usted va a estar congregándose allí y una vez que se completa el lugar, más de 30 personas, no podemos estar, entonces se buscaría otro día. Si sobra algún lugar, vamos a avisar para que se puedan congregar algunos que quieran o puedan venir otro día más. Gloria a Dios. Importante, amados, los niños por este tiempo vamos a pedirles que queden en casa con uno de los papás. Con los chiquitos les vamos a dejar el lugar más bien a los hermanos grandes. Vamos a cuidar a los niños también. Ellos tienen sus cultos todos los días. La Escuela Bíblica está haciendo un esfuerzo enorme y un hermoso trabajo. Felicitaciones a nuestros hermanos, Dios los bendiga y los recompense, porque están ministrando a los niños, a nuestros niños. Así que por ahora vamos a dar lugar a los grandes, a las personas grandes. Asistencia con barbijo, nos vamos a saludar con el codo, ¿sí? A la entrada de la iglesia vamos a tener alcohol en gel, se va a medir la fiebre, así que no venga si tiene fiebre, no asista, no va a poder ingresar. Vamos a tener también la alfombra como siempre, sanitizante, las sillas van a estar separadas, así que vamos a guardar todo el protocolo que se necesita para cuidarnos mutuamente. Amén. Bueno, cualquier cosa, esto va a ser igualmente un ensayo, vamos a ir evaluando cada semana y tratando de mejorar el servicio al Señor. El Señor los bendiga, entonces, y vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Amén.
levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos sean todos esparcidos. Has triunfado con poder y tus hijos se gozan en ti. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos sean todos esparcidos. Has triunfado con poder y tus hijos se gozan en ti. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Como el árbol, crecer en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, la 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 alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oraré en tus atrios, Dios, como el árbol, crecer en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La 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 Vamos a compartir en esta preciosa noche el Salmo 23 de la Palabra del Señor. Hoy continuamos examinando el Salmo 23 escrito por el rey David, quien para ese tiempo se había transformado en un gran monarca, pero antes había sido pastor de las ovejas de su padre, así que conocía perfectamente el oficio. Ya hemos considerado los versículos 1 al 3, donde hemos visto que, en primer lugar, nunca nos faltará descanso ni provisión, porque en tiernos prados Él nos hace descansar. En segundo lugar, nunca nos faltará paz, porque junto a aguas tranquilas nos conduce.
Y en tercer lugar, nunca nos faltará restauración ni estímulo, porque Él conforma nuestra alma. Hoy nos toca ver el versículo número 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. En este punto del salmo o canción se producen unos cambios interesantes que merecen que lo mencionemos. El primer cambio es en la temporada de pastoreo, y el segundo cambio es en la expresión poética que nos brinda este salmo o esta canción. En los versículos 1 al 3, el pastor está llevando al rebaño monte arriba, conduciendo a las ovejas a delicados pastos, a tiernos pastos, a verdes prados, como dicen algunas traducciones. Esta es la temporada justamente de primavera-verano, pero a comienzo de otoño hay que descender rápido los montes porque se aproxima el invierno y ya comienzan a verse las primeras nevadas. Hay que ir entonces valle abajo, y esto ocurre a partir del versículo 4, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay que llegar a casa del Padre, como lo dice el Salmo, es decir, al redil de las ovejas, donde el poema dice: donde moraré por largos días. Esta sería justamente la temporada de otoño e invierno, donde las ovejas permanecen mucho tiempo guardadas en el redil, por causa del frío. En los primeros versículos entonces del 1 al 3, el salmista escribe en tercera persona. Él habla de que Jehová es mi pastor, entonces Él es mi pastor, dice. Él me hace descansar. Él me conduce junto a aguas de reposo. Él conforta mi alma. Él me guiará. Fíjese cómo esta parte del Salmo está escrita en tercera persona, pero a partir del versículo 4 comienza a hablar en segunda persona. Es como que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿quién te conduce? ¿Quién te guarda? Dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahí comienza a hablar de tú, es decir, en segunda persona. Y esto aquí denota cercanía del pastor para con su oveja. Habla de un cuidado personal, de una relación, de una intimidad. Verdaderamente aquí comienza la profundidad de la comunión que hay entre el pastor y la oveja. La oveja siente un cuidado muy cercano del pastor, es como que lo siente caminar al lado, porque anda en valle de sombra y de muerte. Hay una relación personal pastor-oveja, la cual es muy importante, porque una cosa es conocer de Dios y otra muy distinta, caminar todos los días junto a Él. Y que es el deseo de mi corazón, que usted camine todos los días junto al Señor. Note el gran cuidado que Dios tiene para con los suyos. Hasta ahora se mencionan 6 atenciones especiales, diríamos casi personalizadas, del pastor para con su oveja. En primer lugar, cuidado. Jehová es mi pastor. Segundo, provisión. Nada me faltará. Tercero, descanso, delicados pastos. Cuarto, seguridad, aguas de descansos. Quinto, restauración, dice, confortará mi alma. Y sexto, dirección, me guiará por sendas de justicia. Nunca en el Salmo está en duda que todos los hombres somos como ovejas para Dios. Es más, el profeta Isaías había declarado que cada uno se apartó por su propio camino como una oveja descarriada. Pero aclara también, y es lo que se deja entre leer en este salmo, que no todos los hombres son ovejas de su rebaño. Por eso David al comienzo del salmo dice: Jehová es mi pastor. Como diciendo, ¿quién es tu pastor? Porque el mío es Jehová. Así que vamos a tomarnos unos minutos para analizar algunas afirmaciones. La primera es esa palabra aunque.
aunque ande en valle de sombra y de muerte. Pero quiero que nos detengamos en esa afirmación, aunque. Nos dice como que viene algo más, esa palabra aunque. Ya había 6 cosas mencionadas en el Salmo anteriormente, pero es como que viene algo más todavía. Y aunque el creyente esté en el umbral de la muerte, aunque esté en situación de muerte, aunque se encuentre rodeado por la muerte, aunque respire muerte a su alrededor, usted debe saber que en los momentos de mayor oscuridad de su vida hay algo más todavía. Hay un cuidado especial que Dios tiene sobre los suyos. Si bien hay un cuidado especial de Dios sobre toda su creación, si bien el sol sale para todos, en los momentos de mayor oscuridad de tu vida hay promesa de gracia especial sobre tu vida. El creyente debe saber que aún en el momento de la muerte, inclusive no estará solo. Si bien todos vamos a morir un día, vamos a partir, en el Nuevo Testamento se cambia la palabra, en vez de morir dice partir a la presencia de Dios, como si fuera un viaje. Dios no te dejará solo. Él estará a tu lado conduciéndote. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 57 lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquel aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Se lo quiero simplificar un poquito a esta declaración de Pablo diciendo lo siguiente: pues nuestros cuerpos mortales, esto que es como un estuche, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, gloria a Dios, en cuerpos inmortales. Cuando esto suceda, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero escuche, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo fue lo que venció al pecado y a la muerte. Entonces todos nosotros un día nos enfrentaremos al día de la muerte. Pero ese enemigo fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue derrotada por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él te guiará más allá de la muerte. ¿Confías en tu pastor, en tu buen pastor? Como David decía, Jehová es mi pastor. ¿Puedes confiar en el cuidado excelente que tiene ese pastor sobre tu vida? Él te guiará más allá de lo desconocido. Ya hemos analizado entonces esta palabra aunque. La segunda afirmación es aunque ande en valle de sombra de muerte. Ande en valle de sombra de muerte. Los montes tipifican en la Biblia victoria. Dan a entender que es un monte de revelación, de triunfo. El monte habla de comunión. Dios descendió, dice, al monte Sinaí y se estremecía todo. Se prendía fuego. Jesús subió a la montaña, dice la Biblia. Él habla del monte Sinaí. La Biblia habla del monte Horeb, del monte Carmelo, lugares donde se manifestó la presencia de Dios.
el monte Nebo. En muchas etapas de la vida andamos también por los montes. Usted y yo andamos por los montes cuando caminamos en victoria, en triunfo, donde tenemos revelación de parte de Dios. Pero no todo es monte. Parte de la Biblia del creyente incluye también descender a los valles. En la Biblia los valles representan los momentos de dificultades. Tiene que ver con muerte, con matanza. Muchas de las batallas en la Biblia fueron libradas en valles. Inclusive las batallas que vendrán, que la Biblia habla, por ejemplo, de Armagedón, serán libradas en valles. Los valles representan un momento difícil, de frustración, de tormento en tu vida. Un tiempo de dificultad, de dolor, un tiempo de decepción, de engaño, un tiempo de enfermedad, de prueba, un tiempo de muerte. Ahora, ninguno de nosotros está exento de esos momentos. Es más, tendremos que atravesar, nos guste o no, esos momentos, porque Jesús fue claro cuando dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces los valles vienen por circunstancias que no podemos nosotros controlar. Hay veces que los valles los atravesamos por causa de personas o situaciones difíciles que no podemos evitar. No podemos decir, no quiero atravesar este valle y ponernos como un chico caprichoso o a llorar o a patalear, porque es lo que nos conduce camino a la casa del Padre. Le pasó al mismo Pablo. No hubo otra persona que haya hecho tanto por la extensión del Evangelio. ¿A cuántas almas condujo a Cristo? En su tiempo fundó muchas iglesias, estableció muchas iglesias con ministerios, las formó, llenó a toda Europa y Asia del Evangelio. Creo que no hay otro que haya influenciado tanto como el apóstol Pablo en cuanto a lo teológico, doctrinal. Otro que haya formado tantos obreros, pero casi al final de su camino, quizás atravesando un valle de sombra y de muerte, él escribe a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 4:16 dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta. ¿Qué siente usted al escuchar esta triste declaración de boca de un hombre como Pablo? Que siempre estuvo rodeado de iglesias, de hombres, de mujeres. ¿Dónde están ahora sus amigos? ¿Dónde están sus discípulos? Sus obreros que había formado. Las iglesias de ese momento, ¿dónde están al lado de Pablo, ayudándole a pasar ese trago amargo? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿No le suena a valle de sombra de muerte? Pero de repente hay un cambio en la narrativa, ¿no? No les ha tomado en cuenta. Pero el verso 17 añade, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Ese pastor que nunca te deja. Ese pastor que atraviesa contigo el valle de sombra de muerte. Dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gloria a Dios. El buen pastor estuvo allí presente, a mi lado, está diciendo. No solo promete estar con nosotros, está allí presente con nosotros. Él está contigo en los peores momentos de tu vida. Nunca te deja, nunca te desampara. Podrá dejarte medio mundo, podrán dejarte todos tus amigos, todos tus conocidos, pero el Señor nunca, pero nunca te dejará. Él estará al lado tuyo para acompañarte a pasar ese trago amargo. Entonces analizamos las afirmaciones, aunque ande en valle de sombra de muerte. La tercera afirmación que quiero analizar en esta noche es, aunque ande en sombra de muerte. Aunque ande en sombra de muerte. La sombra de un cuchillo quizás te pueda asustar, pero no te puede matar.
El creyente puede reírse de las sombras que asustan a otros. Cuando era chico, un día vine a mi mamá asustado, corriendo. Era chiquito. Me permito decir así porque era chiquito. Venía corriendo y corría por todas partes, venía, me miraba para atrás, miraba para un lado, para otro, y vine medio llorisqueando, le digo a mi mamá, ¿dónde voy? Cuando salgo a correr, cuando estoy caminando, cuando corro más fuerte, miro por todas partes y hay un hombre que me persigue, siempre está al lado mío. Y me decían, ¿pero dónde? ¿Dónde? Empezaron a buscar. Le digo, ahí está al lado mío. Y claro, era mi sombra. Ahí entendí lo que era una sombra. Y me explicaron, eso siempre va a estar al lado tuyo, porque es una sombra, es tu sombra. Y se me pasó el miedo, ¿no? Se empezaron a reír y yo también me empecé a reír. La sombra de una serpiente te puede picar. Repito, la sombra de una serpiente te puede picar. Dígame, no, por favor, no. No te puede picar la sombra de una serpiente. Sí te puede atemorizar tal vez. La sombra de muerte es algo que quizás traiga incertidumbre porque es un umbral que nunca hemos cruzado todavía. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo frente a la muerte? 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Escuche. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O no tememos a la muerte. Estamos contentos de que un día moriremos e iremos a morar con el Señor en nuestro hogar celestial, está queriendo decir. Oh, sí, sentimos plenamente seguros, por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Para el apóstol Pablo y sus compañeros, morir era dejar este cuerpo y estar presentes en el Señor. Y había confianza, dice, nos sentimos plenamente seguros de esto. Preferimos dejar este cuerpo que está lleno de enfermedades, lleno de problemas, lleno de situaciones, que tiene sus limitaciones. Quisiéramos dejar este cuerpo lo antes posible porque preferimos estar presentes con el Señor. Queremos en realidad estar ya, de una vez por todas, en nuestro hogar celestial. No existía temor a la muerte. El cristiano no puede por qué temer a la muerte. Filipenses 1:23 dice la palabra, porque de ambas cosas estoy seguro, en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Escuchó? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El término partir es un término militar utilizado cuando levantaban la carpa de campaña y que tiene que ver con comenzar a marchar de una vez por todas, e ir a casa. Esta palabra también fue utilizada cuando quitaban del animal el yugo para que pudiesen descansar de las tareas. Y en el mundo marítimo el término significa levantar el ancla, subir las velas para dirigirse rumbo al hogar. Pablo está diciendo, voy a dejar atrás la milicia, ya he militado tanto, voy a descansar, voy a ir a mi hogar celestial de una vez por todas. Cuando alguien llega al hogar celestial, ¿quién te recibe? ¿Quién te está esperando? ¿Saben quién? El Señor Jesucristo. Como le sucedió a Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 56 dice, la traducción al lenguaje actual, entonces Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor, a la diestra del Padre. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted deja esta tierra y se hace presente en el cielo, están los brazos de Jesucristo abiertos para recibirte. Y qué mejor que estar con Cristo y con todos los que partieron antes de ti, con la iglesia, que la forma desde Abel hasta el último que partió a la presencia del Señor. Él me guiará aunque ande en valle de sombra de muerte. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos míos, queremos que sepan la verdad que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza.
Pero usted y yo, mis hermanos, tenemos esperanza. Nosotros sí tenemos esa esperanza que nos envuelve y nos hace pensar cada día más de estar un día con Jesucristo, el Hijo de Dios. Dígame amén. Ya hemos analizado las afirmaciones aunque ande en valle de sombra de muerte, y la cuarta que quiero analizar es aunque ande. El valle de sombra de muerte no es para quedarse a vivir allí, es de paso, es una temporada nomás, es camino a la casa del Padre. No se trata de sufrir toda una vida, no. Claro que son momentos difíciles, pero no te quedás a vivir allí para siempre. Vas camino a la casa del Padre Celestial. En los momentos difíciles no tienes que desfallecer. Lo único que tienes que hacer es seguir escuchando la voz de tu pastor. Cuando veas tinieblas, cuando no sepas qué hacer, escucha, agudiza el oído para escuchar la voz de tu pastor que camina al lado tuyo dándote ánimo. Es interesante lo que dice Pablo cuando expresa lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Se lo leo en la Biblia al día. Estamos, dice, acosados por problemas, pero no estamos aplastados ni vencidos. Nos vemos en apuros, pero no desesperados. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos destruyen interiormente. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué pasa eso en la vida de los creyentes? Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche esta versión. Puedo enfrentar cualquier situación, cualquier valle de sombra y de muerte, porque Cristo me da poder para hacerlo. ¿Usted tiene ese Cristo? No nos quedamos a vivir en el valle, avanzamos paso a paso firme, sí. Saldremos siempre adelante aunque vengan las aflicciones. Como dice el Salmo 34, verso 19, qué promesa de parte del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. No te quedes a vivir en el valle de sombra de muerte. Sigue la voz de tu pastor que sigue adelantándose paso a paso. No te quedes atrás. Sigue la voz de tu pastor que siempre va delante tuyo tratando de guiarte. Cuando pasamos por esos momentos duros, es cuando crecemos espiritualmente, es cuando vamos madurando, aprendemos a caminar, a andar por fe. Andar por fe no es andar por vista, es aferrarse a las promesas del Señor, es aferrarse a lo que está escrito en la Biblia, es aferrarse a la Biblia misma. Pablo dice en 2 de Corintios 12:9, escuche lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Él cita las palabras del profeta, diga el débil, fuerte soy. Es cuando se terminan mis recursos, cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Hemos analizado, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque en sombra de muerte, aunque ande, y la quinta afirmación es, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Esto ya depende de la oveja y no del pastor. Deposite esa gran confianza que usted tiene en Él, en su pastor, en Jehová. Usted puede tener muchos años de creyentes,
Puede ser que hace mucho que va a la iglesia, pero todavía no haber aprendido a confiar en Él. Quizás tenga que practicar las disciplinas rutinarias para ejercitar tus músculos espirituales, porque confiar en el Señor no viene así nomás. Hay que hacer toda una rutina de ejercicios espirituales. Usted tiene que tomar tiempo necesario para orar, tiempo necesario para leer la Biblia, para estudiarla, para aprender versículos de memoria. Usted tiene que tomar un tiempo especial del tiempo que Dios le regala para testificar. Cuando usted testifica, cuando usted predica a otros, es cuando usted se vuelve robusto espiritualmente y sus músculos se ponen fuertes. Usted tiene que tomarse un tiempo para congregarse y estar en comunión también con los demás santos. Esto te fortalecerá y tendrás fuerza para confiar, te va a ayudar. Por eso dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si ya tenemos la promesa, ahora tenemos que tener una gran confianza en ella, y esto no depende del Señor, depende de nosotros. Usted tiene que decir, tú estarás conmigo, Señor. Tú me vas a ayudar. Él está a tu lado. Él no te dejará nunca solo. Él es el cuarto hombre en el horno de fuego, donde habían lanzado 3. Ni en el horno de fuego lo dejó solo a esos 3 que se la jugaron por el Señor. Él es el que camina sobre las olas en medio de ese mar embravecido. Y que preguntaron, ¿eres tú, Señor? Porque estaban asustados, que creían que veían un fantasma y iban a perecer. Mire lo que le dice el Señor a los suyos en Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La sorpresa del Señor. El Señor se sorprende de sus discípulos de que ya estaban con Él hacía varias temporadas y le decía, ¿pero cómo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no pueden creer en mí? No estén derrotados. ¿Qué es más seguro? ¿Una playa en la orilla sin Jesús? ¿O una barca con el agua hasta el cuello con Jesús? Dígame usted, respóndame. ¿Qué es más seguro para usted? Nunca confíes en tus emociones, nunca, porque te confundirán. Si Jesús está contigo, no debes temer. No tienes que temer, no le des lugar al miedo. El Salmo 46, versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi hermano o mi hermana decide confiar en Él. Entonces, atravesando el valle de sombra de muerte, no permitas que tus emociones dirijan tu vida, especialmente en ese tiempo. No permitas que las emociones dirijan tu vida. En las crisis es cuando muchas personas toman malas decisiones y se arruinan para todo el viaje, pensando, diciendo y haciendo cosas que nunca quisieron pensar, ni decir, ni hacer. Atravesando el valle de sombra de muerte es cuando aprendemos a caminar por fe, creyendo y confiando en el cuidado de nuestro buen pastor. Atravesando el valle de sombra y de muerte aprendemos a escuchar la voz de el buen pastor, a identificarla. Ella es la que te producirá confianza, la voz del Señor. Pero la voz del mundo, la voz de la carne y la voz de Satanás solo te infundirá temor, miedo y pánico. Por último, atravesando el valle de sombra de muerte, recuerda que solo es un lugar de paso y no de permanencia.
Vamos camino a la casa del Padre a morar, sí, por muchos días, por largos días. Allí nos espera el Señor. Que Dios te bendiga ricamente en esta hermosa noche. Nada temeré, nada, absolutamente nada, si Él es mi pastor. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer al lado tuyo. Tú vas al lado nuestro, paso a paso. Sabemos que los valles de sombra de muerte están allí, lo vamos a tener que pasar, porque es parte del camino a casa. Pero, Señor, en esos momentos difíciles de oscuridad, donde vemos para un lado abismo y para el otro también, que podamos seguirte a ti, seguir tu voz, seguir tus pasos, porque allí estás tú al lado nuestro para ayudarnos. Gracias, Señor, por tus promesas, gracias por tu palabra. Líbranos, Señor, del temor y del miedo. Gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Por lo tanto, no vamos a temer a nada. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente en esta hermosa noche. Mi esposa estuvo dando anuncios muy importantes que tienen que ver con el comienzo de las reuniones en nuestro templo. Le hablo en especial manera a la iglesia de Villa Gobernador Gálvez. Usted cuando termine este culto online, usted puede retroceder y escuchar los anuncios que se dieron, que tienen que ver con la semana que viene, que vamos a comenzar nuestras reuniones. Mañana tenemos culto en vivo aquí a través de este medio, pero ya desde la semana que viene comenzamos nuevas actividades. Pero quiero compartirles para que usted pueda saber, porque hay gente que a pesar de que estamos online, llegó tarde al culto. Así que les comparto alguna información. Miércoles de 17 a 18:30 vamos a tener los cultos. Lo hacemos en ese horario para que usted pueda congregarse y escapar un poco del frío que está apretando. Después por la noche tenemos nuestro culto en vivo por Facebook de 20 a 21 horas. El sábado vamos a tener el culto de 19 a 20:30 horas y los jóvenes van a tener su reunión de 21:30 a 23 horas. También pronto van a comenzar las reuniones de adolescentes, así que es muy necesario estar atento a esto porque los adolescentes también pueden congregarse y es necesario que lo hagan. Los domingos vamos a tener dos reuniones, la primera de 17 a 18:30 y la segunda de 19 a 20:30 horas. Los cultos van a durar menos, ya que aprendí a predicar más corto, así que vamos a hacer el culto más compacto, pero bien efectivo. Hay que anotarse con Jessica Medina. Nosotros estamos mandando los teléfonos vía WhatsApp a la congregación. No vamos a dar el teléfono en vivo porque no corresponde, pero trate de compartir también el culto, envíelo a sus contactos, siembre la palabra del Señor porque este mensaje puede ayudar a personas que no tienen fe, que están pasando momentos difíciles. Diga, nada usted tiene que temer y escucha este culto, escucha estas palabras, estas alabanzas que le va a hacer muy bien. Dios te bendiga ricamente. Una para usted y que Dios lo bendiga ricamente. Nos encontramos mañana a las 20 horas.
confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Profundo es el amor de Cristo, más que
Ven